Hoy en este episodio de Cuaderno de Entrenamiento te voy a contar cómo es un entrenamiento mío de pierna en casa. Ya sabéis, los que lleváis más tiempo escuchándome, tengo mi gimnasio en casa, entreno en él de manera muy sencilla, muy minimalista y por lo tanto los entrenamientos están muy condicionados al equipamiento del que dispongo. Por lo tanto, lo que voy a contar en este episodio no quiere decir que sea bueno para todo el mundo ni nada por el estilo, porque obviamente es algo adaptado a mis características personales, al volumen que yo puedo tolerar, a los ejercicios que puedo hacer, como digo, con el equipamiento que tengo, etc. Esto no quiere decir que no lo podáis tomar como ideas para ver cómo lo hacen otras personas, porque al final esto también resulta interesante. Pero si, por ejemplo, eres una persona que tolera más volumen, pues es evidente que esto quizás se te quede un poco corto. Si eres una persona que va a entrenar a un gimnasio, pues vas a tener más material, vas a tener más máquinas, vas a tener un montón de cosas diferentes que puedes aplicar. No quiere decir que tengas que hacerlo de esta manera. Así que bueno, voy a centrarme, eso sí, en un entrenamiento de pierna enfocado en la cadena posterior y vais a ver cómo realmente no hago muchos ejercicios, no meto mucho volumen, pero principalmente por lo que he comentado en varios episodios es que yo no tolero demasiado trabajo. Si meto mucho trabajo, los días siguientes me generan tanta fatiga, me cuesta tanto recuperarme que luego tengo que dejar varios días de descanso entre medias. Así que bueno, antes de comenzar con el episodio, recuerdo que me encontráis en lifters.es. Ahí incluso tenéis una guía bastante completa de cómo montar un gimnasio en casa desde un nivel principiante a un nivel avanzado. Así que bueno, tenéis ahí bastante información que podéis consultar y también os podéis apuntar gratis a la newsletter que envío cada semana hablando acerca de entrenamiento, hablando de estos temas, de cómo lo hago yo, sobre todo de conceptos que podéis aplicar y también de muchas otras cosas interesantes. Así que bueno, vamos con el tema. Para empezar siempre, antes de comenzar cada entrenamiento, es bueno entrar en calor, es bueno subir las pulsaciones. Esto se puede hacer de muchas maneras diferentes. Personalmente lo que hago es activarme un poco o bien a través de la bicicleta estática o bien, por ejemplo, caminando un poco, saltando la comba, lo que sea. Es verdad que si tenemos poco tiempo, si andamos muy pillados, podemos ir directamente a hacer ciertos ejercicios de movilidad y luego tirar con las series de aproximación. Pero bueno, si tenemos un poco más de tiempo, es bueno entrar en calor, subir un poco las pulsaciones y para eso lo podemos hacer de estas formas. Eso no tiene mucho misterio. Luego, a partir de ahí, como digo, pues normalmente lo que hago son ciertos ejercicios de movilidad, dependiendo de, por ejemplo, el entrenamiento que voy a hacer ese día, bueno, pues realizo más unos u otros. Es decir, si por ejemplo voy a enfocarme en el tren inferior, pues realizo ejercicios de movilidad que tienen más que ver con la cadera, con las rodillas, con las articulaciones del tobillo, dorsiflexión, todo este tipo de cosas. Si por ejemplo voy a hacer un entrenamiento de tren superior, bueno, pues en este caso me enfoco más, por ejemplo, en la movilidad del hombro, de las escápulas, en la movilidad torácica, todos estos. Es verdad que hay ciertos ejercicios que son comunes, que normalmente realizo independientemente del entrenamiento que vaya a hacer, pero bueno, estos ejercicios sí o sí les incluyo porque me parecen fundamentales, sobre todo de cara a una preparación en la que vamos a hacer un entrenamiento de este tipo. Y a partir de ahí, tiraría ya con las series de aproximación. Independientemente, por ejemplo, si el ejercicio básico va el primero, el segundo, el tercero o el último. Esas series de aproximación siempre las realizo. Es decir, si yo, por ejemplo, al principio del todo voy a meter para empezar el entrenamiento un curl femoral en anillas, bueno, pues en este caso es verdad que es un ejercicio que no requiere de tanta serie de aproximación, es decir, podemos tirar una serie y la segunda ya que sea efectiva, pero por ejemplo, si el segundo ejercicio ya es un básico, como puede ser el peso muerto, pues en este caso sí que realizo 2, 3, 4 o incluso 5 series de aproximación. ¿Por qué? Porque vamos a manejar bastante peso, porque la técnica aquí es muy importante, porque tenemos que tener mucha conciencia acerca del movimiento del ejercicio para no lesionarnos y por lo tanto considero que es bastante relevante el ir poco a poco acostumbrándonos a subir el peso en la barra hasta llegar a un peso con el que realicemos esa primera serie efectiva. Así que bueno, ya lo he comentado un poco, pero el primer ejercicio de este día, como digo, vamos a enfocarnos principalmente en la cadena posterior del tren inferior, sería un curl femoral en anillas. Si por ejemplo no conocéis este ejercicio, os resulta un poco raro el nombre, podéis escribir en el buscador en Google curl femoral con toalla en suelo y de esta manera os vais a hacer una idea de por dónde voy. Realmente es un ejercicio que imita básicamente al curl femoral que podemos hacer en un gimnasio en máquina. Evidentemente, como yo no tengo esa máquina, como tengo un material muy limitado, pues lo hago de esta forma
y para añadir un poco más de intensidad lo hago de manera unilateral. Al principio del todo, si por ejemplo es un ejercicio que cuesta, es un ejercicio al cual no estamos adaptados, parece que nos genera quizás ciertas incomodidades, podemos hacerlo de manera bilateral y es bastante sencillo acostumbrarse a él. Pero como digo, a partir de cierto punto, hacerlo de manera unilateral va a añadir intensidad y de esta manera es un buen preparador para el movimiento que meto a continuación. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Bueno, pues lo he comentado también, un peso muerto rumano. En este caso, realizo este ejercicio porque está principalmente más enfocado en la hipertrofia, como digo, de la cadena posterior. No realizo tanto peso muerto convencional, peso muerto sumo, porque son variantes que, lo primero, a mí no me vienen del todo bien y lo segundo, no están tan enfocadas en la hipertrofia. Lo hacía en un pasado, me hice bastante fuerte en él, pero a día de hoy no lo practico principalmente este. Y es un ejercicio en el que meto alrededor de las 3 series en torno a las 6-8 repeticiones. Más de eso no subo, principalmente porque, como digo, es un ejercicio pesado, es un ejercicio básico en el cual aplicamos bastante intensidad e ir a más altas repeticiones me lastra sobre todo en cuanto al rendimiento. De este 3 series, del anterior no lo he comentado, también realizo más o menos unas 3 series. Con esto ya tendríamos 6 series en el entrenamiento. Para muchas personas seguramente muy poquito, todavía quede bastante de entrenamiento. Para mí es un volumen ya bastante aceptable y sobre todo con las cargas que he estado manejando. Y para terminar con los ejercicios principales, por así decirlo, haría unas zancadas unilaterales en déficit con barra. Otro ejercicio que posiblemente si entrenas en un gimnasio y estás acostumbrado a utilizar las máquinas que allí encuentras, pues no le conozcas. Normalmente conocemos las zancadas normales y corrientes, las que vamos caminando hacia adelante con una mancuerna agarrada en cada lado, pero en este caso su realización es de manera estática, es decir, no nos movemos. En lugar de dar la zancada hacia adelante, la doy hacia atrás porque me resulta más cómodo, porque me genera mayor estabilidad. Y el déficit lo creo poniendo 2 discos de 20 kilos en el suelo y subiéndome encima de ellos. De esta manera el rango de recorrido aumenta y por lo tanto la dificultad aumenta. Esto es algo que me gusta hacer en muchos ejercicios, es decir, no solamente limitarme a, pues mira, hasta aquí puedo llegar porque la rodilla va a tocar con el suelo en este punto, sino que mira, puedo añadir una altura un poco superior y de esta manera, hasta que la rodilla toque el suelo, pues aumento el rango de recorrido. Es algo bastante interesante, como digo, también se puede progresar en un ejercicio de esta manera. También nos beneficia en cuanto a la hipertrofia. Sabemos que, por ejemplo, aumentar el rango de recorrido a igualdad de peso genera más ganancia de masa muscular y por lo tanto es algo que normalmente recomiendo a la gran mayoría de personas. Esta es la manera que yo lo hago. De este ejercicio suelo meter entre 2 y 3 series y con esto tendríamos cubiertos los 3 ejercicios principales, tanto el curl femoral con anillas, como el peso muerto romano, como las zancadas unilaterales en déficit con barra. Con barra, no lo he comentado, pero lo hago principalmente porque con mancuernas llega un momento en el cual el peso es demasiado. Es decir, si el factor limitante es que me estoy fatigando el agarre y que no puedo hacer más repeticiones, pero no porque las piernas no puedan, sino porque me estoy cansando de sujetar las mancuernas, aunque sea con unos straps, bueno, pues en este caso voy a utilizar una barra que es mucho más cómoda, que puedo meter más peso y que llegados a cierto punto, pues mira, no tengo que estar pensando en, oye, se me está cansando el agarre, voy a tener que soltarlas, voy a tener que parar la serie aquí, etcétera. Así que bueno, en este caso, estos son 3 ejercicios básicos que realizo, 3 ejercicios principales podríamos decir, y a partir de ahí meto un ejercicio accesorio para gemelo que son elevaciones de talón de pie de manera unilateral, un ejercicio muy sencillito que se lleva haciendo toda la vida, este seguro que ya le conozcas. Realizo unas 2 o 3 series y con esto tendríamos el entrenamiento hecho. Como digo, para muchas personas esto es poco, para otras personas quizás esto es demasiado. Depende un poco de cada caso personal. Yo concretamente tolero muy poco volumen, me fatigo demasiado. Esta es la mejor manera que tengo para ir progresando con el paso del tiempo y sobre todo ir entrenando con una frecuencia aceptable. Y por lo tanto quiero que lo toméis simplemente como eso, como ideas que son de una persona que entrena en casa con un material sencillo, limitado, de una manera muy sencilla, muy minimalista, pero aplicando los conceptos básicos que hacen que vayamos progresando con el paso del tiempo. Así que nada más. Hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero que te haya gustado, espero que lo puedas tomar, como digo, como ideas. Si quieres ampliar este contenido, sabes que te puedes apuntar a la newsletter en lifters.es. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y nada más por hoy. Espero que pases unas buenas Navidades, unas buenas fiestas con tus seres queridos, con tu familia, que disfrutes mucho de estos días y nos escuchamos en el siguiente. Chao.